Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celso Tapia Sánchez. Soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica del Paraíso. Tengo un máster en eficiencia energética de edificios y un máster en desarrollo sustentable. El desarrollo de esta presentación que quedó pendiente, que son causas y oportunidades del mal desempeño del sistema centralizado HVAC, lo estamos haciendo con la idea de promocionar el diplomado en climatización en desarrollo sustentable con la Universidad Andrés Bello. Se supone que esto está planificado para las 12:30 del día de hoy. Lamentablemente hubieron algunos problemas de comunicación, así que les pido todas las disculpas del mundo y ahora espero hacerles esta presentación en vía grabación. La voy a publicar en LinkedIn y posteriormente cualquier duda que puedan tener me la pueden hacer llegar a mi correo o a través del mismo LinkedIn, por favor. Bueno, comenzamos. La idea de esta presentación es, en cierta forma, transmitirles mi experiencia en lo que respecta a los sistemas centralizados de control en sistemas HVAC. Cuando me refiero a HVAC, me refiero a un sistema de climatización. Entonces, la idea, los objetivos que tiene esta presentación específicamente es, en primer lugar, aprender a crear correctamente una secuencia de funcionamiento o una lógica de funcionamiento, reconocer la importancia de la secuencia de funcionamiento en lo que respecta al diseño, las especificaciones técnicas y la construcción de la lógica, y finalmente comprender cómo se sigue actualizando la secuencia de funcionamiento desde la puesta en marcha y durante el funcionamiento a largo plazo del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando hay modificaciones dentro del edificio porque no se han habilitado ciertos sectores o en un hospital o en un edificio, eso implica tener que hacer algunas modificaciones en la lógica de funcionamiento del control, ¿ya? Se supone que esta es parte, todo lo que yo aquí estoy transmitiendo es parte de lo que vamos a ver en el diplomado. Este es como un resumen, pero cada uno de estos tópicos que nosotros vamos viendo acá, en el diplomado se va a ir entrando más en detalle. Bueno, ¿cuáles son las secuencias a seguir para que ustedes puedan, de cierta forma, hacer un proyecto de control bien hecho? En primer lugar, crear un diagrama de flujo PIN-ID, que generalmente son muy pocas las personas que saben hacer un diagrama PIN-ID, y que consiste en usar ciertas lógicas de control para el funcionamiento de un sistema HVAC. En segundo lugar, se deben definir cuál es el propósito del sistema de climatización. No es lo mismo climatizar un hospital o climatizar un edificio público o un edificio privado, y el propósito para el cual se está climatizando no es lo mismo climatizar un pabellón quirúrgico que climatizar una sala de aislado o una sala de inmunodeprimido. ¿Ok? Posteriormente a eso, es muy importante identificar las entradas y salidas del sistema BMS, Building Manager System. La entrada se refiere a las cosas que yo estoy controlando, por ejemplo, presión, temperatura, humedad relativa, y las salidas tienen que ver a las cosas que yo voy a actuar sobre un damper, sobre el control de velocidad de un ventilador, o sobre el control de velocidad de un ventilador de retorno o de impulsión, o de un sistema de presurización. ¿Ok? Luego viene detallar las funciones del sistema requeridas por normas RAE 90.1. Hay algunas funciones específicas que exige la norma respecto a cierto equipamiento, y esas, lógicamente, después las entraremos más en detalle cuando realicemos el módulo de normativa RAE y normativa UNE. ¿Ok? El quinto punto tiene que ver con la secuencia, confirmar los requisitos y expectativas de funcionamiento del propietario. Generalmente el propietario puede tener entre comillas, algunas inquietudes especiales que tienen que ver con el funcionamiento de su negocio. Entonces eso también hay que considerarlo dentro de la lógica de funcionamiento, que eso es independiente de la normativa, es un requisito especial que pueda tener el propietario dentro de la instalación. En sexto lugar, elaboramos una lista de puntos donde se especifiquen todas las entradas y salidas que se están controladas o supervisadas por el sistema BMS. Más adelante voy a explicar que el sistema BMS es distinto al sistema BAS. Nosotros vamos a orientar nuestro análisis al sistema BAS, que tiene que ver con Building Automatización de Sistemas de HVAC. El BMS abarca todo, abarca control sanitario, abarca el tema de iluminación, ascensores, etc. ¿Ok? El punto 7, identificar los puntos de consigna.
en el caso nuestro, estamos estamos analizando un tema que es de un hospital, por eso probablemente vamos a controlar temperatura, bulbo seco, humedad relativa y por otro lado vamos a controlar diferencia de presión estática, o sea, diferencia de presión en pascales. Finalmente, analizar las acciones y las respuestas funcionales que tiene cada una de las lógicas de control que tengamos que hacer dentro del sistema. Vamos a trabajar con lógicas de retroalimentación, ¿ok? Donde yo voy controlando las acciones que tiene la válvula o en este caso el ventilador. Identificar situaciones de fallo se refiere a que todo sistema de control igual debe tener un sistema de alarma, o sea, en caso de que se sature un filtro, se sature o un ventilador se quede detenido, eso tiene que arrojar una alarma y eso se denomina estatus de filtro o estatus de ventilador. El número 10, revisar la secuencia de control, que se lo voy a explicar más en detalle en la siguiente transparencia o diapositiva. Tiene que ver un poco si la secuencia de control realmente cumple con las expectativas que tiene el edificio o el hospital. Y finalmente, realizar la puesta en marcha, que eso es lo más complejo ya, porque ya uno ya tiene todo terminado, está todo el edificio instalado, el sistema de clima está funcionando, y luego hay que hacer la puesta en marcha para ver si los parámetros que se consideraron en la lógica de funcionamiento son los adecuados. Y ahí finalmente donde está el problema y lo que trata esta presentación, de ver, disculpen, cuáles son los problemas que genera este tema. Puede ser porque a lo mejor la carga térmica no quedó bien seleccionada o hicieron mal una selección de equipo. Eso se lo voy a explicar en la siguiente transparencia. Y finalmente viene el funcionamiento definitivo cuando ustedes ya echan a andar el sistema de forma ya completa y ya el sistema funciona impecable con todas sus variables y todo funciona de forma adecuada. ¿Ok? Bueno. Continuando con la transparencia, algunos conceptos básicos de control que ustedes deben conocer: un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. Los sistemas HVAC generalmente trabajan con lazo cerrado. ¿Qué quiere decir lazo cerrado? Que yo tengo un sistema de retroalimentación. Yo censo temperatura y paso cierta cantidad de agua por una batería de frío. Entonces esa agua, en la medida que yo, si tengo agua fría y necesito tener aire frío en el sistema, me deja pasar mayor o menor cantidad de agua. Un sistema de lazo abierto, por el contrario, es como una lavadora, o sea, no hay una retroalimentación. Yo no sé si la ropa está sucia o está limpia. Lo único que sé es que hay un tiempo de funcionamiento en lo cual ya se estudió que para ese tiempo un detergente determinado le saca la suciedad a la ropa, pero eso no se retroalimenta. Eso es un sistema de lazo abierto, ¿ok? Ahora, aquí ustedes pueden ver un ejemplo muy simple, una válvula, aquí la estoy mostrando. Esta válvula, que lo que hace, deja pasar mayor cantidad de vapor a un sistema y lógicamente yo estoy controlando mi variable de control. Tengo un sensor adentro con un controlador. Entonces lo que hace el controlador, el sensor le manda la señal al controlador de que tengo cierta temperatura baja y eso hace que la válvula deje pasar mayor o menor vapor al sistema, a la válvula. En la medida que pasa mayor vapor, más se calienta el aire, por tanto, eso hace que se llegue al punto de consigna y finalmente la válvula se cierra. ¿Ok? Bueno, algunos otros conceptos para que ustedes tengan claro. El controlador es el cerebro de esto. O sea, el controlador es como el PLC o un controlador de tipo particular. ¿Ok? Es el dispositivo que se encarga de recoger la señal activa y actuar sobre la planta o proceso. Un control analógico, en términos simples, es un control que ustedes lo pueden modificar de 0 a 10 volts o 420 mA. Es una secuencia proporcional. En cambio, un control digital es un control 0-1, o sea, abierto o cerrado. On-off tendría un control digital. ¿Ok? Bueno, los tipos de control que hay en el mercado, los que más se utilizan actualmente es el control PID. ¿Qué quiere decir PID? Un control proporcional integral derivativo. O sea, en términos simples, está el control on-off, que es más simple, es un sistema abierto cerrado, o sea, abro un damper, lo cierro, abro una válvula, la cierro. Proporcional quiere decir que la válvula va actuando en forma proporcional en la medida que yo tengo requerimientos de flujo en función a la temperatura que estoy deseando. La definición dice que es la relación entre la entrada de rol y salida del regulador. El control integral y el control derivativo, para no entrar tanto en detalle, que son conceptos más técnicos,
En cierta forma lo que hacen, reducen el porcentaje de error entre la variable que yo estoy midiendo y la variable que estoy controlando. Perdón, la que estoy midiendo y el punto de consigna. Entonces, si yo, en la medida que yo tengo un control PID, lo que hace el control, primero hace una proporción, luego lo integra el error y finalmente lo deriva, finalmente llegando a un error prácticamente que lo lleva a cero. O sea, eso hace el PID, llevar el porcentaje de error prácticamente a un error prácticamente muy bajo, y eso hace que la diferencia, lo que está marcando el instrumento, sea muy real a lo que hay en la realidad. ¿Ok? Ahora, para terminar un poco con unas definiciones básicas, el sensor, como lo dice acá la definición, captura la información del exterior y la suministra al transductor o al captador. Los transductores tienen la finalidad, en cierta forma, de poder transformar una señal mecánica en una señal eléctrica, ¿ya? Y el captador, finalmente, su función es muy similar al transductor, que puede hacer un cambio de señal de eléctrica a mecánica, mecánica a eléctrica. La diferencia es que toma la señal de salida del sistema y la introduce al comparador que tiene el controlador. ¿Ok? Ahora, así, para que ustedes tengan una idea, qué es lo que es un BMS, que lo vamos a ver más adelante también. El BMS es el control, es el cerebro que tiene el edificio, Building Manager System. Además de referirse al sistema de automatización, está también la opción BAS. ¿Qué es lo que es BAS? Building Automation System, quiere decir que esto está orientado netamente a lo que es clima, HVAC. Luego, las cosas que puede hacer el BMS es control de calefacción, ventilación, aire acondicionado, puede hacer iluminación, control de energía, detección y sobrepresión en temas de incendio, control de acceso, seguridad y videocámara, central telefónica, despacho, internet, etc. O sea, el BMS es un poco más completo. Nosotros estamos orientando esta presentación netamente a lo que es la parte climatización. Bueno, aquí ustedes se pueden dar cuenta que hay, como les explicaba, hay que definir siempre la entrada y la salida. Luego tenemos nosotros aquí un RTD, un termistor. Las entradas pueden ser análogas, puede ser un contacto seco, dry cox o 420 mA. RTD quiere decir que es resistivo, termistor que es con resistencia, y la salida que tiene el sistema pueden ser 0,10 volt, 420 mA, un relé o un triac, que es como un relé, pero funciona a través de un dispositivo electrónico. Entonces aquí yo muestro algunos sensores, por ejemplo, tengo un sensor de temperatura y humedad, tengo un sensor de temperatura, tengo un controlador, etc. Aquí tengo un sensor, un controlador, un damper, y así tengo diferentes dispositivos que me permiten, entre comillas, hacer la entrada y salida, como se lo explicaba al principio. Las entradas son todas las cosas que yo necesito controlar, y las salidas son todas las cosas que yo necesito hacer que actúe el sistema sobre ellas para que se produzca esta diferencia de temperatura que requiero dentro del edificio. Bueno, aquí hay un tema que es muy importante respecto a los controladores, que hay dos tipos de controladores en el mercado. Hay controladores montados en fábrica y controladores que son instalados en campo. Tienen sus diferencias. Un control montado en fábrica, por ejemplo, si analizamos un sistema BRB, los sistemas BRB ya vienen con su sistema de control incorporado. Y en general yo diría que para BRB funciona muy bien porque ya el control ya viene, es parte del sistema de clima. Otros sistemas que traen, por ejemplo, el caso de Trane, trae incorporado, por ejemplo, en alguna UMA, trae incorporado ya un controlador especial, porque generalmente son UMAs de expansión directa. Entonces, estas no se pueden programar desde campo, o sea, desde el lugar de trabajo, sino obligadamente yo me veo la obligación de tener que usar al fabricante como para que venga a terreno, y eso también a veces es complicado porque a veces la gente de Trane o cualquier empresa que esté en el mercado, finalmente a veces tiene problemas de tiempo, entonces es un tema de cuesta, hay un tema de coordinación asociado. Pero si el sistema se diseña bien y la cantidad de entradas y salidas son las que corresponden y después no hay cambios, yo lo recomiendo bastante porque es más barato. Ahora, si ustedes piensan que en el tiempo van a tener cambios dentro del sistema, en ese caso yo les recomiendo usar un control instalado en campo, que este es el sistema que nosotros vamos a mostrar dentro de esta presentación. O como lo dice acá, es un costo inicial un poco más alto, pero es personalizado, o sea, se puede adecuar en campo y no requiere integración, o sea, se puede programar en campo y se puede modificar el programa las cuantas veces ustedes quieran, pero con la diferencia que permite más
entre comillas, a ampliar su cantidad de módulos, a diferencia que el sistema montado en fábrica es como tiene más restricciones, ¿ok? No quiere decir que sea más malo, pero si ustedes están seguros que si ustedes no van a montar un sistema nuevo, o sea, no van a haber modificaciones dentro de su sistema de control, yo les recomiendo el sistema montado en fábrica. Ahora, si ustedes creen que esto va a variar, les recomiendo el segundo sistema. Bueno, dentro de todo este tema de control, existen varios protocolos de sistema, que el protocolo BASnet, LANWORD, Open, Modbus. Y existen algunos protocolos de propietarios como cerrados, como el N1, el CCN, el P1 y el AP. Y estos controladores se comunican entre ellos en red y con un sistema HMI, que es la interfase. La comunicación se realiza a través de protocolos. Y estos protocolos son los que acabo de mencionar, ¿ya? Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con la información histórica, con las tendencias que tiene, supongamos, la temperatura de un recinto, y también podemos también controlar todo el tema de alarmas. Bueno, aquí más o menos lo mismo que mencioné recién, un protocolo abierto, BASnet, LANWORD, Open y Modbus. Bueno, importante que en general yo con todos estos sistemas de control yo puedo hacer un análisis energético, o sea, puedo hacer un sistema de control manager en cuanto a lo que es el tema de energía, un historial de funcionamiento, reportes detallados, programación de mantenimiento, integración de otros sistemas y visualización de datos. Ahora, la ventaja de este sistema, en general del sistema BMS o el BAS, es que yo puedo hacer análisis de, por ejemplo, la curva de funcionamiento de línea base, cómo se comporta el edificio durante el año, cómo son los costos de calefacción, cuántos kilowatt hora metro cuadrado año gasto en frío, cuántos kilowatt hora metro cuadrado año gasto en calor. Por lo tanto, yo tengo bastante experiencia en temas de eficiencia energética, trabajé mucho tiempo en la agencia y en el ministerio, y en varias veces me tocó hacer estas integraciones en hospitales públicos y privados, ¿ok? Bueno, aquí ustedes tienen un sistema BAS tipo donde muestra un poco toda la cantidad de gamas de instrumentos que lo puedo conectar al celular, que lo puedo conectar vía internet, intranet y toda una serie de secuencias lógicas. Ahora, como lo especificaba en un comienzo, el sistema BAS solamente se enfoca a dos objetivos específicos. Uno es mantener condiciones de confort y el segundo es hacerse cargo del ahorro energético. Esas son las dos funciones fundamentales que tiene el sistema BAS. ¿Ok? Y aquí tengo la gráfica de funcionamiento, ahí voy viendo qué sectores gastan más, cuáles gastan menos, dónde no se cumplen las temperaturas, etc. Adelante, bueno, y aquí ustedes tienen un sistema BMS tipo. Si ustedes se dan cuenta, aquí la diferencia con lo anterior es que aquí yo ya puedo hacer control sobre iluminación, sobre una válvula de control, puedo hacer sobre dampers, sobre una línea de gases clínicos, etcétera, sobre el mismo, por ejemplo, el grupo generador, etcétera, etcétera. O sea, el sistema BMS es un poco más completo que el sistema BAS. Y finalmente aquí ustedes tienen una arquitectura de control dividida en tres etapas, etapa 3, etapa 2 y etapa 1, donde la etapa 1 tiene que ver un poco con los tipos de sensores que yo utilizo dentro del sistema de clima, los equipos. La otra tiene que ver con los instrumentos de campo que estoy colocando dentro del sistema, y finalmente la etapa 3 tiene que ver con todo el sistema del network, que tiene que ver con los datos de base, donde hago yo análisis de líneas base de consumo, y puedo determinar cuánto vale mi kilowatt hora térmico o mi kilowatt hora de frío, por ejemplo. Bueno, y ahora ya llegamos un poco a la parte que tiene que ver un poco con el problema planteado. Se supone que estamos analizando un sistema HVAC orientado específicamente a lo que es un pabellón quirúrgico. Ahora, para que ustedes lo tengan claro, lo que yo mencioné al comienzo con toda esta etapa, esta secuencia hay que hacerlo para cualquier sistema HVAC. Si ustedes no hacen eso, lo más lógico es que no tengan algo satisfactorio finalmente en el control, porque el control finalmente es importante, pero después ustedes se dan cuenta que hay otras cosas más importantes que el control, ¿ok? Entonces aquí yo especifico que se solicita generar una lógica de funcionamiento de una sala de pabellones quirúrgico para operación cardíaca. ¿Qué quiere decir operación cardíaca? Que tiene exigencias mucho más altas que cualquier sistema, donde la temperatura exterior de verano es de 24 grados y una humedad relativa de un 70%. O sea, aquí ya estamos con problemas de humedad.
Por tanto, aquí yo no requiero humidificar aire, porque la norma exige un 50 o un 55% en pabellones. Aquí yo tengo que deshumidificar aire. Y en el invierno tengo un promedio de temperatura de 12 grados y una humedad relativa de un 80%. Entonces, me especifican la carga térmica de frío, que es un 20 kilowatts, la de calor, que es de 15 kilowatts, y se deberá mantener dentro de una temperatura ajustable de entre 15 a 22 grados y una humedad relativa entre 50 y 55, con una diferencia de presión positiva de 25 pascales entre la presión interna del pabellón, que está con presión positiva, respecto a una esclusa o respecto al pasillo. El sistema utilizado será mediante un chile enfriado por aire con un sistema de caudal de agua variable, que quiere decir que ustedes pueden regular la variación de caudal de agua en función a los requerimientos que tengan la manejadora que estamos utilizando. Por otro lado, se está aquí asumiendo que el pabellón tiene 100 metros cúbicos y se pide que las renovaciones por normativa RAE sean entre 20 y 25. Las renovaciones, para que ustedes tengan una idea, tiene que ver con la cantidad de veces que yo renuevo el volumen de aire dentro de un recinto. Bueno, acá un poco ustedes pueden visualizar una pantalla típica de un chiller, de 3 chillers. Así lo muestra más o menos el sistema de control, las pantallas que tiene la lógica. Ustedes pueden ver acá partir, parar, las bombas del sistema. Las primeras bombas son bombas de velocidad variable, constante, perdón, y las segundas son de velocidad variable, o sea que hay un variador de frecuencia en el sistema. Acá, como estamos trabajando con un pabellón, se supone que yo debo impulsar aire y tengo que sacar aire. El pabellón quirúrgico no me permite recircular aire y que haya recirculación, porque yo inyecto todo el aire al sistema y saco un 80% aproximadamente de lo que estoy inyectando. Y siempre tiene que haber una presión positiva, o sea, existe un ventilador de impulsión y un ventilador de extracción. Y tiene que tener, lógicamente, 3 etapas de filtrado, una etapa F5, un F9 y un H12 o un H11, que tiene que ver con un filtro desechable, un filtro de bolsa, un 85-90%, y un filtro EPA de 99.97% de eficiencia de filtraje. Bueno, para aquellas personas que generalmente tengan claro, lo que pasa es que como tenemos que deshumidificar el pabellón para que cumpla con los requerimientos del 50%, aquí ustedes tienen que tener claro más o menos que para esto se utiliza el diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico está compuesto por varias variables. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos la temperatura del bulbo seco, en la parte vertical tenemos la humedad específica, que se mide en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire. La humedad relativa son las diagonales que se ven acá. La máxima humedad relativa la tenemos aquí donde estoy indicando con el cursor. Y finalmente, ustedes pueden determinar un punto cualquiera. Ese punto que está ahí indica la humedad que hay acá, la temperatura del bulbo seco hacia abajo y la entalpía del bulbo húmedo en diagonal. Y si yo sigo horizontal, determino la temperatura del punto de rocío. Bueno, dentro de todo esto, para poder hacer este sistema, ustedes tienen que conocer algunas propiedades, algunos procesos que se hacen en el diagrama psicométrico. Por ejemplo, el proceso de mezcla de dos corrientes, quiere decir que yo tengo dos corrientes A y B. Ya al mezclarse esta corriente exterior con la que viene de extracción, se produce una mezcla acá. Y esa mezcla está en el punto M. Y generalmente ustedes ubican la humedad relativa con la temperatura en el punto A y en el punto B, lanzan una recta y finalmente sacan, como ustedes conocen, sacan por fórmula la temperatura de mezcla, pueden determinar qué humedad relativa me da acá. Ahora, a nosotros nos interesa para el caso nuestro saber qué sucede en un proceso de deshumidificación. En primer lugar, ustedes tienen que saber que cuando yo caliento aire, voy del lado izquierdo al lado derecho de la pantalla. En la medida que yo caliento aire, la humedad específica se mantiene constante, la humedad relativa disminuye porque genero calor, y por otro lado, la entalpía es mayor del aire, aquí en el punto HB. O sea, cuando yo caliento aire, de cierta forma, por otro lado, el volumen específico aquí no se ve, tiende a aumentar, claro, ya sé que la densidad sea mucho más baja. En cambio, cuando yo enfrío aire, que por eso lo voy a mostrar, el volumen específico tiende a disminuir y eso hace que la densidad sea más alta. Ahora, cuando yo enfrío aire, ocurre todo lo contrario. Yo voy hacia el lado izquierdo de mi pantalla, la flecha va hacia allá, y eso hace que finalmente que yo pueda llegar a un 100% de humedad. O sea, en la medida que yo voy enfriando, la humedad relativa va aumentando, pero la humedad específica se mantiene constante. Y la entalpía del aire parte de un HA y termina en un HB, o sea, la humedad específica tiende a disminuir. Perdón, la humedad específica se mantiene constante, la entalpía comienza a disminuir y yo llego al punto C en las condiciones del punto rocío
y finalmente obtengo el 100% de humedad. ¿Ok? Por tanto, la batería de frío, en términos simples, disminuye la entalpía, aumenta la humedad relativa, aumenta el volumen específico y aumenta la densidad del aire. El aire se hace más pesado. Ahora, nosotros tenemos que hacer un proceso de deshumidificación, o sea, en términos simples tenemos que ir del punto A al punto B. Eso se lo voy a explicar en la siguiente transparencia, o sea, tenemos que tratar de quitar la humedad específica al aire, o sea, el aire trae una cierta cantidad de vapor de agua, y ese vapor de agua al deshumidificar hace que disminuya su humedad específica. Y el proceso de humidificación, que podría ser el caso, por ejemplo, del metro, que ustedes lo conocen muy bien, donde yo inyecto agua a temperatura ambiente, hace que la humedad específica tienda a aumentar, y la temperatura mínima que yo puedo lograr en el aire, en bulbo seco, es la temperatura que tiene el agua. Entonces aquí la humedad logra un 100%, por tanto tampoco es tan conveniente por el tema de todo lo que son esporas y hongos que se pueden formar por la alta humedad relativa. El metro es un foco de contaminación para personas enfermas de asma o de problemas al pulmón. Ahora, volviendo nuevamente al ejercicio original, nosotros para producir deshumidificación en el aire tenemos que, en primer lugar, enfriar el aire de A a B. O sea, ¿qué hago primero? Yo primero hago un preenfriamiento. Hacer el preenfriamiento, yo aumento la humedad relativa con la primera batería, que es la que está acá, la estoy mostrando, y después vuelvo a enfriar el aire del punto B a C, pero lo llevo al 100% de humedad y sigo por la línea roja hasta llegar a este punto que está acá. En ese punto, cuando estoy en ese punto, que corresponde más o menos a una temperatura de 5 grados Celsius, tengo que, en el caso verano-invierno, tengo que precalentar el aire al punto D y lo tengo que dejar con baja humedad relativa para recién yo impulsar el aire al pabellón. Ahora, importante también que ustedes deben tener claro que existen algunos flujos importantes dentro de un pabellón que son el personal, el paciente y el instrumental. Y ahora hay dos tipos de pabellones o dos tipos de configuraciones con doble pasillo, donde hay un pasillo limpio y un pasillo sucio, y luego está la posibilidad solamente de tener un solo pasillo. En el caso de tener doble pasillo, si ustedes se dan cuenta, yo debo, si es verde personal, el personal entra por el lado amarillo, el lado verde y sale por acá, sale por la esclusa de acceso. En el caso del material quirúrgico, entra por el pasillo limpio siempre y sale por el pasillo sucio. Y en el caso del paciente, entra por el pasillo limpio y sale por el pasillo limpio. Lógicamente, siempre la presión del quirófano es mayor que la presión de la esclusa. En el caso que fuera un pasillo simple, es lo mismo, pero cambia un poco la configuración, que aquí ustedes la pueden visualizar. Voy a mostrar un poco las presiones para que entiendan el concepto de presiones. Como yo les explicaba al comienzo, el pabellón tiene que controlar humedad y temperatura, pero también tiene que mantener una presión positiva dentro del recinto. Por lo tanto, en el primer caso, que es un doble pabellón, yo tengo 25 pascales al interior y tengo 0 pascales en el pasillo. Por tanto, yo tengo una diferencia de 25 pascales y 0 pascales entre el pasillo sucio. Por tanto, aquí se pone un diferencial de presión para evitar que el aire entre al pabellón. En la zona de lavado, con respecto a la sala de operaciones, igual hay una presión neutra. Finalmente, entre la sala de operaciones y la esclusa de acceso hay una diferencia de 11 pascales, más o menos lo que exige la norma. Y finalmente, entre la esclusa de acceso y el pabellón limpio hay 3 pascales. Bueno, ¿esto para qué se hace? Para evitar que se busque una contaminación al interior de los pabellones. Si ustedes aquí miran esta tabla, un poco lo que hace aquí la norma SRAE estándar 170. Entonces aquí tengo diferentes tipos de aplicaciones y cada una de estas aplicaciones tiene diferentes litros segundo, renovaciones de aire, la cantidad de porcentaje que debo inyectar. Por otro lado también tengo, cuando, por ejemplo, dependiendo del tipo de, si tengo, por ejemplo, una sala de tratamiento, no indica si presión positiva o negativa. A diferencia, si yo tuviera, por ejemplo, un paciente en una sala, tampoco, por ejemplo, acá busquemos una, a ver, un laboratorio, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, tampoco tiene presión. Ya, aquí tiene una sala de protección, tiene una presión positiva, si se dan cuenta, tiene una cantidad de renovación de 2 renovaciones hora, máxima entre 2 y 2. No tiene, el aire se va directamente, se expulsa,
y aquí te indica la humedad relativa máxima, que puede ser un 60%, y aquí te indica la temperatura máxima, que puede ser entre 21 y 24 grados. Y así ustedes tienen varias aplicaciones acá y ustedes pueden con esto finalmente sacar las renovaciones, qué temperatura voy a requerir dentro del recinto, y esto se hace posteriormente en el diseño. Implica prácticamente muy pocas partículas. En la medida que yo me voy acercando al 1, prácticamente no tengo nada de partículas prácticamente. ¿Ya? Eh, Volviendo nuevamente donde estaba. Bueno, esto que está acá, también aquí hay un sistema, otro sistema que está en clasificación 7, entonces es un poquito menos exigente, y aquí tengo la unidad manejadora de aire. Esto es otro ejemplo. Bueno, disculpen que aquí hay un pequeño error. Entonces ya habíamos hablado sobre las variables de entrada, las variables a controlar, y con todo esto, con las variables de entrada más las variables que yo controlo, debo desarrollar mi lógica de control para que esto funcione en base a los requerimientos que me pide la normativa. Otro que ya le mencionaba, que eso ya lo habíamos visto, el tema de las señales que les he explicado. Ustedes si tienen que hacer un listado de todas las señales, porque en este caso son pocas, pero ustedes pueden tener un sistema con muchas más señales de entrada. Tienen que diferenciar si una señal análoga, una señal binaria, una señal análoga en el caso de ingreso, la alarma. Entonces ustedes con todo esto se organizan la cantidad de cables que van a ocupar, el calibre que debe tener el cable, o sea, todo el sistema de control. Ahora, un poco va a ir resumiendo y terminando esta presentación, y las preguntas me las pueden hacer a través de ¿cómo se llama?, del LinkedIn, para las personas que lamentablemente no pudieron asistir a esta presentación. El sistema BMS en general, en forma muy resumida, ve el tema de la selección de los sensores, el tema del controlador, la interfaz, la programación de control. Pero por otro lado, aquí hay dos brazos importantes que son muy clave, que tienen que ver con la producción de energía y la distribución de energía. La producción de energía tiene que ver con la carga térmica, o sea, si mi carga térmica no es la adecuada, nunca el sistema va a trabajar bien. Y si mi carga térmica no la calcule bien, es imposible que la selección de equipos quede bien hecha. ¿Qué quiere decir eso? Que esos tres parámetros no están bien hechos, finalmente yo nunca voy a llegar a las condiciones de presión, temperatura y humedad. Respecto al tema de distribución de energía, tiene que ver con el sistema de bombeo, pero por otro lado también el sistema de bombeo depende de la selección de equipo y de la carga térmica. Por tanto, si la bomba queda muy grande o muy chica, también me va a influir. Si es muy grande, los gastos de energía eléctricos van a ser muy altos, y si es muy pequeña, la cantidad de agua que va a bombear a las unidades terminales va a ser muy baja. Entonces eso también va a generar un problema serio en el funcionamiento. Entonces, finalmente, ¿qué puede pasar en la zona de confort? Puede ser que no funcione por carga térmica, el confort, no funcione por selección, o sea, que la selección no fuera adecuada, no funcione por distribución, o sea, las bombas fueron muy chicas o muy grandes, o no funciona por lógica. Ahora, por lógica, me ha tocado algunos casos que no funcione por lógica, pero muy difícil. Yo creo que el gran problema, un poco ustedes vayan, que tienen los sistemas que no son integrados, sino los sistemas que son de campo, es que la lógica está bien hecha a veces. Lo que pasa que la otra parte es la que no está bien hecha. Entonces, si la lógica está perfecta, pero yo no tengo un buen sistema bien dimensionado, eso hace que el sistema trabaje pésimo y no logre las condiciones de confort respecto a temperatura y humedad relativa, que es independiente de la presión, porque la presión depende más de las renovaciones que yo tenga en el sistema. Por tanto, tienen que tener mucho cuidado con el tema de carga térmica y selección de equipo.
Si ustedes se dan cuenta, perdón, en el caso de invierno, aquí yo calculé cuánto es el caudal de agua que circulaba por la primera batería, que fluctuaba entre 0 a 0,3 metros cúbicos hora. En el caso de la batería 2 circula de 0,05 y en el caso de la batería 3 tengo de 1 a 1,3, de 0 a 1,3. Cambia totalmente en verano, porque los caudales aumentan. En el caso de la batería 1 requiere 0,5 metros cúbicos hora, 1,8 la batería 2 y 0,6 la batería 3. Por tanto, estos ya son balances. Esto lo tenemos que ver posteriormente cuando veamos los cálculos de carga térmica y análisis de sensibilidad de equipo. Un poco tenemos que también tener claro que dentro del diplomado, dentro de las cosas que tenemos que ver dentro de este ejercicio, también está el cálculo de carga térmica, que no vamos a entrar en ese detalle porque también eso implica por lo menos un módulo completo, donde se ven todas las características de todas las cargas por radiación, por convección, por transmisión, la ganancia por persona, iluminación, por equipo, etcétera, la ganancia por aire exterior, las infiltraciones, etcétera, 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 que finalmente me permiten determinar cuando mi carga térmica de verano o mi carga térmica de invierno. Y aquí me voy a detener un poco para terminar esta presentación. Aquí está toda la clave de todo lo que hemos hablado. Ustedes cuando comienzan un proyecto de clima, lo pueden hacer perfecto y pueden llegar al final y el control puede ser un desastre, pero también está la opción de que ustedes partan con un proyecto mal hecho y el control sea muy bueno, y aunque sea el control más sofisticado no va a llegar a las variables de control porque está mal hecho todo lo anterior. Si ustedes se dan cuenta, ustedes parten con una simulación de carga térmica donde ustedes calculan carga de enfriamiento, carga de calefacción, sistema sanitario, sistema solar pasivo en el caso que quieran incorporar paneles solares. Tienen que tener claro que esto se calcula durante 24 horas por los 365 días del año para que ustedes vayan modificando las variables de carga térmica en el tiempo. Con esa carga térmica yo recién voy y selecciono el sistema de producción de energía. El sistema de producción de energía puede ser a través de equipos bomba de calor, caldera, sistema de equipos BRF o sistemas de equipos rooftop. Y por otro lado también tengo que determinar el sistema de distribución que va muy ligado a la carga térmica, el tema de las bombas recirculadoras, ya sea de agua fría, agua caliente o bombas para el sistema sanitario. Y paralelamente tengo que hacer la selección de los ventiladores. Entonces, la selección en términos simples depende mucho de mi carga térmica para el caso de todo lo que son los equipos de climatización. Y en el caso de las bombas van en forma directa al tipo de equipo que yo tenga. Lógicamente, no siempre hay bombas. En el caso del BRF no existen bombas porque es un sistema con refrigerante. Y con eso se produce la selección del sistema de ventilación y finalmente yo dimensiono las cañerías, las tuberías, dimensiono los ductos, selecciono las unidades terminales que voy a necesitar por zona, hago los diagramas de flujo hidráulico y los diagramas de flujo de ventilación. Como ya tengo todas las potencias de los equipos térmicos, tengo las potencias de las unidades terminales, hago el diagrama de unidad eléctrico, los tableros, y recién ahí, cuando ya tengo todo eso terminado, hago el sistema de control. Ya ahí está el problema. Si todo lo anterior que yo hice lo hice perfecto, y hago un sistema de control perfecto, el sistema va a trabajar perfecto. Pero si yo me llego a equivocar en cualquiera de estas etapas que les acabo de mencionar, en la selección de equipo, selección de carga térmica, o lo que sea que dentro de este punto, el sistema va a trabajar en forma no óptima, trayendo problemas serios en el funcionamiento, sobre todo en un pabellón donde yo debo mantener una presión positiva y muchas veces se puede dar el caso contrario, que esté sacando aire de una zona contaminada. Por eso es muy importante que antes de hacer un sistema de control ustedes se preocupen de hacer una buena simulación térmica, de una adecuada selección de equipo, de seleccionar bien las unidades terminales, que se dimensionen bien las cañerías, que las bombas sean las que corresponden. Yo he visto bombas de repente que se requieren 10 HP y se han comprado más de 100 HP. O sea, errores de ese tipo, no voy a mencionar dónde. Por otro lado, también he visto sistemas donde los equipos están subdimensionados y eso hace finalmente de que nunca logremos las condiciones de confort. Tampoco voy a decir dónde. Y finalmente, así una serie de variables que hacen que yo pueda finalmente, con todo esto ya terminado, con todos los diagramas de flujo, el PIN-ID y todo este tema, recién ahí desarrollo el diagrama PIN-ID y de ahí me voy a desarrollar los planos de planta. Cuando ya tengo todo esto desarrollado, desarrollo los planos de planta y se supone que esto es un éxito y todo funciona bien y los pabellones funcionan bien y todo
Pero en la práctica real, si yo no sigo estos pasos y la secuencia que les mencioné al inicio, va a ser un rotundo fracaso. Como puntos de conclusión, quiero indicar lo siguiente: muchas veces los clientes no están al tanto de todas las capacidades que tiene un sistema BMS, porque recuerden que el BMS tiene más clima, además tiene iluminación, ascensores, etc. Hay muchas oportunidades hoy para especificar y marcar BMS. El BMS ahora actualmente hace de todo, o sea, aparte de controlar, supervisar, también tiene el sistema de mantenimiento y además tiene la posibilidad importante de hacer controles de temas de eficiencia energética, control de energía, o control building manager, control o gerenciamiento de edificios. Recolección y adquisición de datos es crítico para ahorros significativos. En etapas de diseño es importante ver más allá del confort. Los clientes se están despertando a la base de la tecnología, por ello hay que estar al tanto de las necesidades y cómo satisfacerlas. Hay mucha confusión en cuanto a los beneficios de los sistemas FAS. Y lo más importante de todo, que yo creo que esto resume toda la presentación que acabo de tratar de ser lo más claro posible. Finalmente, si no existe una coordinación con las especialidades de HVAC, electricidad, sanitario, el sistema de control puede ser un rotundo fracaso. O sea, con esto les quiero decir que para que esto funcione bien, ya sea un edificio comercial, industrial, un hospital, una industria, lo que ustedes quieran, mientras no exista una buena coordinación entre todas las especialidades y todos entreguen valores realmente que sean reales, esto no va a llegar a buen puerto.